Hola, ¿cómo están? La participación de los BRICS en los flujos mundiales se ha duplicado en 2 décadas, pasando de un 11 a un 12% y 22%. Ha crecido también en 425% en inversión extranjera. Hoy vamos a leer estos escenarios en... Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo el panorama global. Vamos a revisarlo. BRICS, potencia económica. Ahí lo tenemos, desplegando nuestro habitual mapa mundi. Vamos a identificar a los países miembros del BRICS. Hablamos de los países fundadores ahí: Brasil, Rusia, India, China y después la adhesión de Sudáfrica. Este grupo se ha consolidado como uno de los bloques económicos más influyentes a nivel global. En las últimas décadas, los BRICS han incrementado su capacidad económica actuando como impulsores del crecimiento, el comercio y la inversión a escala mundial. Esta inversión extranjera directa en los BRICS ha crecido, lo decíamos, en un 425% en los últimos 20 años y ha sido clave para el crecimiento de las economías BRICS desde el año 2001. Otro dato: las inversiones extranjeras directas anuales en este bloque se han multiplicado por 4 entre la gestión 2001 y 2021. Nuestro mapa también lo identifica en este gráfico y podemos observar cómo ha sido el movimiento de este flujo de inversión extranjera directa, cuantificada en miles de millones de dólares, incluyendo a Sudáfrica desde el año 2001, para fines comparativos. Hay que recordar también que Sudáfrica se unía a los BRICS en 2011. En áreas de inversión, este grupo emergente son variadas, incluyendo la agricultura, ingeniería mecánica, exploración, producción y distribución de petróleo, gas y energías renovables. El sector financiero y bancario, tecnología de información, sector energético sigue siendo además un objetivo principal debido a las necesidades específicas de cada país, mientras que la digitalización y la ciberseguridad también están en agenda de inversión. Lo vemos reflejado, lo identificamos ahí para poder tener una comparación del crecimiento sostenido, no solamente en estos 20 años, sino también el crecimiento a través de la creación de bancos de inversión de desarrollo como el Banco BRICS durante las últimas 2 décadas. ¿Qué datos más sumamos que tiene que ver con el crecimiento? Vamos a hablar de factores, principalmente el desarrollo en la industria, la tecnología de China, India y también Rusia, la demanda constante de materias primas que exportan Brasil, Rusia y Sudáfrica, y la creación de instituciones financieras propias como el nuevo Banco de Desarrollo, que está movilizando fondos para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en países emergentes, con 32.000 millones de dólares aprobados hasta la fecha. Este crecimiento refleja el potencial de estos países para atraer capital extranjero, lo que a su vez puede fomentar el desarrollo económico y también la creación de empleo. Si hablamos de pagos en monedas locales, pues han incrementado en hasta un 210% desde el 2020, reduciendo la dependencia del dólar. Esto ha permitido a Rusia mitigar también las sanciones que le impone Estados Unidos y el bloque europeo. Desde el 1 de enero de este año, el bloque se ha fortalecido tras la incorporación de 5 nuevos países y en 2024 como miembros plenos: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Etiopía, identificados también en nuestro mapa. Y desde enero del 2025 se integraron nuevos estados socios: Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda y Uzbekistán, lo que ya representa el 51% de la población mundial y el 40.4% del Producto Interno Bruto. Esto, señores, es el BRICS y de esto vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde España Sema Sánchez para analizar este escenario que no deja de ser interesante. Sema, el grupo BRICS no deja de crecer, no solamente en el impacto comercial, sino sobre todo tecnológico, porque hay una guerra silenciosa desatada también entre Estados Unidos y China. Pero ¿qué tal? China, India y Rusia siguen siendo los 3 países potencia, digamos, los motores impulsores del crecimiento. ¿Cómo lo leemos en medio del contexto global? Bueno, yo primero que nada recordaría que todas las cifras, todo lo que habéis comentado ahí, que bueno, pues sirve para demostrar que la eficiencia, la eficacia de todos esos países BRICS alejados
del paraguas y de, no de protector realmente, pero el paraguas y la integración en este mundo occidental basado en reglas también económicas que en realidad son supeditadas todos al interés del imperio, esas cifras lo que demuestran es que pueden funcionar sin. Y esto es ya una amenaza, se siente como una amenaza por el imperio, por Estados Unidos y por sus acólitos, sus lacayos europeos. Realmente tampoco se está hablando, no se debe hablar solo de cifras económicas, se tiene que hablar de cuál es la política económica. La economía no es nada, siempre se tiene que definir como política económica. Y la política económica de los BRICS es en sí misma una política que va contraintuitivamente contra el imperialismo, puesto que hablar de soberanía de los territorios, de los pueblos, de los países para tomar decisiones, soberanía para comerciar entre ellos, competencia leal, no desleal, competencia no como hegemones. ¿Por qué entran en los BRICS como socios Cuba o por qué o se pretende entrar en los BRICS precisamente todos esos países del sur global? Pues es porque realmente entre ellos sienten que hay un trato mucho más igualitario, mucho más certero. Evidentemente, ese grupo, esa reunión muy heterogénea de países y de personalidad, de idiosincrasia de esos países, no está definiendo un concepto que los reúna a todos como una política económica X para todos. Ellos funcionan autónomamente, pero sí que evidentemente esa reunión cordial de entente entre esos países está llevando a mucho más allá que las solas cifras que estábamos comentando. ¿Tiene un reflejo? ¿Tú crees que ha tenido algún peso para el reflejo de este crecimiento del Grupo BRICS de manera sostenida? Lo decíamos durante cuarta vez consecutiva. El hecho de la creación de estos instrumentos financieros autónomos, y me refiero al Banco de Desarrollo de los BRICS, porque ya veíamos las imposiciones que pesan sobre naciones en el mundo que vienen desde el Banco Mundial, desde el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos dirías? Sí, claro, incluso yo diría que esto es un concepto necesario para poder lograr, como he dicho, tienen un carácter antiimperialista y por tanto tienen que vivir en el global mundial, de la economía mundial de la que no se pueden despegar así ipso facto, pero entonces tienen que ir creando mecanismos de integración global diferentes y que no estén supeditados al poder, al condominio del dólar, de Estados Unidos, del Banco Mundial, del FMI, de todos estos aparatos de sometimiento, de amenaza, que son los aparatos del imperio. Entonces, por supuesto, el nuevo Banco de Desarrollo, por supuesto, todas las relaciones que tienen que tener bilaterales y todos estos mecanismos, incluso estas relaciones de entente en algunos aspectos culturales, de defensa, de relación y de potencia, que no es solo por ser, vuelvo a decir, potencias económicas, porque de hecho ya hay socios que pasarán en su día a ser miembros que están ahí por otras razones, y una de las razones fundamentales es esa capacidad de pensar independientemente. De hecho, hay, yo creo que un hilo rojo que une a los BRICS con toda su historia anterior, que une a los BRICS desde más allá, desde la conferencia de Bandung, desde la segunda, la tercera internacional, incluso desde el Congreso Anfitriónico, que también fue un gesto antiimperialista. Realmente lo que une a todos estos intentos de los pueblos es la resistencia antiimperialista. Y eso es lo que creo yo que nos junta a todos en esa posibilidad de crecimiento real de la humanidad no sometida por el imperialismo. Ahí están. La clave también para registrar este crecimiento sostenido, dice nuestro invitado, es la aplicación de un modelo distinto al que siempre nos ha acostumbrado Occidente, y las relaciones comerciales en tecnología y otras áreas que también suman la cultura, hay que decirlo, tienen un peso fundamental. Vamos a hablar de esto y más. Al regreso de la pausa, agradecer a Sema Sánchez por su análisis para nuestros televidentes del mapa, y lo hacemos con nuestra escala.
A través de este portal web de TV BRICS, una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur, que está titulando así: el presidente de Rusia y el presidente de China van a discutir cooperación del BRICS y la OCS en el mes de mayo. Así lo confirmaba el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, que se ha reunido en Moscú con el mandatario ruso Vladimir Putin. Se ha conocido también a través del servicio de prensa del Kremlin que el líder ruso ha destacado que la próxima visita de su homólogo chino, Xi Jinping, no será simplemente parte de los actos conmemorativos del 8 de mayo, sino un evento independiente. Además, ha señalado la dinámica positiva de las relaciones bilaterales. Dijo: tendremos la oportunidad de hablar tanto sobre la situación actual de las relaciones bilaterales como de discutir nuestra cooperación en plataformas internacionales, haciendo énfasis en el BRICS, entre las cuales destacamos, por supuesto, en primer lugar, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, así como la Organización de Cooperación de Shanghái, y también otros aspectos que hacen a las relaciones del más alto nivel que mantienen dos miembros plenos del grupo BRICS. Hablamos de China y también de Rusia. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es la moneda del grupo BRICS, sí, lo que los miembros de este grupo emergente del BRICS Plus están debatiendo: la creación de una moneda respaldada por sus respectivas monedas locales, como alternativa al dólar, y que les permitiría afirmar su independencia económica a la vez de competir con el sistema financiero internacional existente. Con el establecimiento también de una moneda BRICS podría impactar de manera significativa al dólar, lo que podría provocar una desdolarización, y a su vez esto tendría implicaciones para Estados Unidos y la economía mundial. Fortalecería la integración económica entre los países miembros, reduciría la influencia de Washington en el escenario global y alentaría a otros países a formar alianzas para desarrollar monedas regionales. Analicemos este escenario. Emerlinda Malcón nos acompaña en directo. Gracias por conectarse con nosotros a través del mapa en Telesur. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Emerlinda, yo te muestro la moneda del BRICS, una moneda que está siendo debatida por este grupo emergente porque sabemos que la amenaza de la aplicación de aranceles, inclusive del 100% de la administración de Donald Trump, este grupo podría o no, y esa es la pregunta, acelerar la creación de esta moneda y cómo impactaría a la economía estadounidense. Sí, obviamente va a impactar la creación de no solamente de una moneda de los BRICS, que sería más bien una cesta de monedas de divisas nacionales, y tal vez se puede incluir como oro o otras mercancías. Pero sobre todo va a acelerar el proceso de cómo negociar entre los países, y eso va a pasar con muchas divisas electrónicas. Es un tema muy importante el tema de comercio y de la desdolarización del comercio, porque no solamente hay los aranceles, pero también hay todo el tema de las sanciones. Un tercio de los países del mundo están bajo sanciones de Estados Unidos, y 60% de ellos son países pobres o en desarrollo. O sea que es absolutamente vital que los BRICS vayan con este proceso. Hay que recordar que los BRICS no es una institución internacional, es un grupo, una plataforma de países que fueron o colonizados o agredidos de una manera brutal por los países imperialistas. Entonces, obviamente es un proyecto que tienen en común la desdolarización del comercio. Eso es una cosa muy importante, pero también hay que recordar que hay otros pasos. Hay el comercio, pero también hay el dólar como divisa de reserva, y también hay la cuestión de las inversiones, y son tres cosas bastante diferentes. Pero en el caso del comercio y de la posibilidad de desdolarizar el comercio, ya estamos bien avanzados. Y mientras vamos bien avanzados, resulta también interesante ver cómo este crecimiento de más del 425% por cuarta vez consecutiva del grupo BRICS también tiene que ver con ese comercio en monedas locales. La pregunta es, ¿qué futuro le espera entonces a una administración como la de Trump, que decide aplicar como una política o estrategia de presión, por ejemplo, esta guerra arancelaria? Ya hay reacciones de todas partes, inclusive de sus socios incómodos como los europeos.
Sí, claramente. Todo el mundo está incomodado, de hecho, por Estados Unidos, incluso sus vecinos próximos. Eh, la reacción va a ser el fortalecimiento no solamente de los BRICS, pero de todas las organizaciones multilaterales que existen, la Organización de Cooperación de Shanghai, las organizaciones panafricanas, todas las posibilidades de salirse de esta cosa. Pero el tema más importante y que es muy complejo de afrontar es que hay un sistema monetario y financiero que ha sido creada con los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como efecto que lamentablemente el resultado de este mecanismo imperialista es que los países pobres y en desarrollo financian las guerras y financian la economía de Estados Unidos. Entonces hay que salir de esto y eso va a ser algo muy complejo. Como lo había dicho, el tema del comercio ya se está organizando y de hecho va a poner Estados Unidos en una posición muy compleja porque de hecho hay muchos productos y materias primas estratégicas que no están producidos o que no existen en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos de hecho tiene un balance de comercio exterior negativa. Así funciona el mecanismo imperialista. Estados Unidos, porque tiene la moneda reserva, compra a todos los otros países en su propia moneda, en su propia divisa, y los otros países producen lo que necesita Estados Unidos. Entonces Estados Unidos en este mecanismo que está creando Donald Trump se va a poner en una situación muy contradictoria y creo que el futuro de esto va a ser bien caótico, no solamente para los otros países, pero incluso para Estados Unidos. Y la primera cosa va a ser obviamente la inflación, pero también otros mecanismos van a empezar a ponerse en marcha que va a complicar mucho la situación de Estados Unidos. Eso nos ayudará quizás a pensar o reflexionar el tuit que posteaba muy temprano Trump, ¿no? Es el día de la liberación de Estados Unidos. Habrá que ver hasta qué punto realmente será la liberación de Estados Unidos. Te propongo, Merlina, que podamos analizar también otro escenario y para ello te invito a que revisemos nuestra leyenda. En una entrevista a una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur, el ex canciller y ex ministro de Defensa del Ecuador, Ricardo Patiño, se refería así cuando le preguntaban qué futuro le espera a los BRICS. Él decía que lo veía como una esperanza para el mundo, el hecho de que tengamos un banco BRICS. Yo creo que es muy importante porque me parece que es uno de los elementos más importantes para aspirar a efectivamente un mundo multipolar. Merlinda, cuando hablamos de Ecuador, hablamos de la renovación, además de acuerdos que van sobre su propia constitución, la presencia de posibles nuevas bases militares, con ello también la presencia ya de militares norteamericanos en territorio bajo la impunidad, por el decreto también que mantiene la administración de Noboa. Es decir, este es un ejemplo para preguntarte, ¿qué peso realmente reviste el sur global? No solamente para los BRICS, sino para las amenazas latentes de una administración que sigue utilizando la confrontación como una estrategia. El peso que tiene el sur global es muy importante porque ahorita estamos viendo que una gran parte del comercio internacional se hace ya entre países del sur global. La producción industrial se hace en el sur global y la posibilidad de tener acceso a recursos naturales también está en el sur global. Lo que falta es que hemos visto cambiar muchísimo la economía, hemos visto muchísimo crecer el sur global a nivel económico. Lo que falta son instituciones financieras y monetarias que corresponden a la nueva realidad. Pero para eso no solamente es un gesto institucional o algo administrativo, eso es un gesto político, es acabar realmente con los mecanismos del imperialismo. Es por eso que insisto siempre que hay el tema del comercio, pero también hay el tema de desdolarizar las reservas, que es posible invertir en otras monedas que en el dólar y también desdolarizar la inversión y la deuda. Y esos son mecanismos que van a ser más lentos para ponerle en marcha porque están respaldados en los mecanismos imperialistas y es lo más importante para Estados Unidos para guardar. Entonces el sur global tiene a nivel económico ha crecido enormemente, pero le faltan las instituciones para
para que eso se haga efectivo y que cambie los mecanismos imperialistas. Y estas nuevas instituciones se están poniendo en marcha poco a poco, pero en el último informe que se hizo en la cumbre de Kazán de los BRICS en 2024, en noviembre de 2024, el informe que propuso el Ministerio de Finanzas de Rusia y que presentó ahí decía que a corto plazo había lo comercial, pero a mediano y largo plazo ellos veían lo de la desdolarización de las reservas y la desdolarización de la deuda y de la inversión. O sea que ahí vamos y hay, como sabemos que tanto China como Rusia, que son muy importantes en los BRICS, saben planificar las cosas y cumplen con lo que planifican, sabemos que estamos en buen camino para esto, pero va a tomar tiempo. Además de esto, habría que sumar un elemento también, el tema de la integración. Es muy importante seguir revitalizando los mecanismos de integración, por ejemplo, en la región latinoamericana, en medio de todas esas amenazas y las arremetidas que pretende la administración de Trump, sobre todo si medimos el impacto que ya sabemos tendrá un efecto boomerang también para sus propios inversores, porque se trata de una estrategia geopolítica, no de una estrategia para revitalizar su propia economía estadounidense. Obviamente, sí. Y la cuestión de la integración, hay que siempre tomar en cuenta que lo que hace Estados Unidos para impedir las integraciones con otras economías que la suya es dividir. Entonces, vemos las divisiones que va actuando. Bueno, ahora estamos viendo Trump tratando de dividir Rusia y China y sabemos que en América Latina esa política de división se está haciendo también y por eso es tan importante mecanismos como el ALBA, pero también mecanismos regionales que acogen los países en su gran diversidad, porque todos benefician de esto. Lo que se necesita en el caso de América Latina, obviamente, son gobiernos que no sean lacayos de Estados Unidos, que no sea una burguesía compradora, pero que sean gobiernos que sean capaces de tener un proyecto de soberanía nacional. Y lamentablemente no todos son así en América Latina, como en Europa, donde yo estoy, donde sí claramente la cuestión de la soberanía se ha olvidado totalmente. Entonces, mecanismos de integración son absolutamente necesarios, pero se necesita también una visión política por parte de los gobiernos, es decir, una visión de soberanía nacional. Con esa política de fracción, de división, como intenta con China y Rusia, que es algo clave, por eso la reunión también del canciller Wang Yi con el presidente Putin enmarcadas en estas relaciones bilaterales a alto nivel, donde se tocará, por supuesto, también la Organización de Cooperación de Shanghái y el Grupo BRICS Plus, todos blindándose ante los escenarios que se vienen con una administración que pareciera no está midiendo bien el panorama ni económico ni geopolítico. Gracias como siempre, Merlinda, por tu tiempo y compartir tu análisis con nuestros televidentes. Nosotros vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Crecimiento. Con un futuro prometedor, los países BRICS Plus continúan consolidándose como una fuerza clave en la economía mundial, ofreciendo un contrapeso a esas economías tradicionales y consolidando su influencia en la política global, gracias a la creación de instituciones financieras como el nuevo Banco de Desarrollo y factores estratégicos como el desarrollo industrial, tecnológico acelerado que emprenden China, la India y también Rusia. 2. Aranceles. La aplicación de aranceles como una medida de presión de Trump se puede convertir en un boomerang para el propio Estados Unidos y sus aliados. Las amenazas arancelarias del 100% a los países BRICS podrían fortalecer la cohesión de este bloque y acelerar la creación de una moneda alternativa al dólar. Si Estados Unidos intenta frenar este proceso mediante sanciones, lo único que va a lograr será empujar a los países BRICS y a otros que no son miembros a acercarse aún más a China y Rusia, lo que va a fortalecer la alianza y su propuesta de una nueva moneda para el comercio internacional. Sin lugar a dudas, serían malas noticias para Trump. 3. Sur global. El peso que reviste el sur global para los BRICS es valioso y no solo para el comercio. Hablamos de relaciones bilaterales que abarcan distintas áreas, enmarcadas también en intereses geopolíticos. Para ello será vital fortalecer y revitalizar la integración como la CELAC y la UNASUR, para que la región deje de tener amos impuestos, como pretende mantener Estados Unidos con su presencia a través de bases militares ilegales. El desafío del sur global ahora será erradicar esto para garantizar un futuro de paz y desarrollo de los pueblos, sin sanciones y sin chantajes. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.